Bien, yo quisiera que para poder entrar a desarrollar este atributo, yo quisiera que fuéramos con nuestras mentes o nuestra imaginación a recordar una historia que todos conocemos. Si recuerdan Mateo 14, 22 al 33, podemos transportarnos a la escena donde Jesús caminaba sobre el mar, no sé si lo recuerdan. Y yo quiero que nos imaginemos un poco el desarrollo de esta escena. Los discípulos van en una barca en medio del lago de Galilea. Es de noche, con vientos contrarios a la barca. Las olas azotan la embarcación. Tenemos a los discípulos horas avanzando de la noche. Los discípulos asustados, desesperados, llenos de miedo. Parece que un lago aparentemente tranquilo cambió en un par de horas. Estaban viendo hace poco incluso a Jesús multiplicar panes, peces, y ahora están luchando por no hundirse. De repente, en medio de esa oscuridad y en medio de toda esa tormenta, aparece una figura que camina sobre el agua. Ellos creen que es un fantasma, como dice el texto. Gritan de miedo, pero Jesús les dice: soy yo, no teman. Entonces vemos a Pedro. Sigan en la escena conmigo. Vemos a un Pedro, un hombre impulsivo, lleno de emociones cambiantes. Le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús, ¿qué le dice? Ven. Pedro baja de la barca. Pedro comienza a caminar sobre el agua. Por un momento está haciendo algo que nosotros como seres humanos sabemos que es imposible. Pero ¿qué pasó luego? Pero Pedro vuelve a ver el viento, vuelve a ver el agua sobre abajo de él. ¿Y qué hace Pedro? Entra miedo y se hunde. Pedro vuelve a cambiar. Su fe, viendo al Señor Jesucristo, cambia repentinamente en duda. Su valor se convierte nuevamente en temor y en pánico. Ahora, en lo que quiero que tomemos detalle de esto es en algo fundamental que no solo tiene Pedro o que tuvo Pedro, sino que tenemos nosotros. Y es que cambiamos. Las circunstancias también en el mar de Galilea cambiaron en algún momento. El viento, las olas de ese momento, tranquilas, cambiaron. ¿Sabes quién no cambió en la escena? Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Viendo la duda de Pedro y la debilidad de él, cambió. Viendo las olas grandes y el mar tempestuoso, Jesús cambió de parecer. Viendo a sus discípulos temerosos, Jesús se hizo distante. No, Jesús se mostró totalmente poderoso, compasivo, fiel, y extiende su mano inmutable de amor y misericordia hacia sus discípulos. Así como vemos a Jesús desplegando su inmutable amor, gracia, compasión, así que queremos hoy yo quiero hoy que conozcamos a ese Dios inmutable. Un Dios que se hizo cercano a nosotros, mostrándonos este maravilloso atributo de su carácter. Que a pesar de nuestro pecado, a pesar de un mundo que ha cambiado, a pesar de una humanidad que pasó de estar cerca de Él a estar totalmente alejada de Él, ese Dios nunca ha cambiado. Y si hay una frase en la escritura que podemos grabar en nuestro corazón, es la frase de Malaquías 3:6 que dice: porque yo, Jehová, no cambio. Y esta clase entonces, con respecto a este atributo, lo vamos a estar desarrollando en 3 puntos. Y es que en primer lugar, nuestro Dios, en el punto 1, vamos a ver que es inmutable en su esencia o en su ser. En el punto número 2, vamos a ver que nuestro Dios es inmutable no solo en su ser, sino en todos sus atributos. Y en número 3, vamos a ver que nuestro Dios es inmutable en sus consejos o en sus propósitos. Amén. Así que sin más, yo quisiera que me acompañe a ver este punto número 1 en el atributo de Dios. Y es que Dios es inmutable o Dios no cambia en su esencia. Y permítame por favor explicarle esto.
para que usted, si toma nota, vaya tomando nota de lo más fundamental. Y es que cuando decimos que Dios es inmutable en su esencia, estamos diciendo lo que Dios es en sí mismo. Es decir, que Dios no tiene un principio ni un fin. Dios siempre ha existido. El autor Arthur Pink llegó a decir que Dios no puede cambiar porque Él es perfecto. Si fuera imperfecto, decía este autor, Él podría cambiar para mejorar, pero Él es absolutamente perfecto, entonces no puede mejorar. Y tampoco nuestro Dios, como siempre ha sido perfecto, nuestro Dios tampoco puede empeorar, porque la perfección no se deteriora. Yo quiero que pensemos en esto, desarrollando un poco más esta idea de que nuestro Dios es inmutable en su esencia. Es que Dios no ha evolucionado. Dios no ha aprendido nada nuevo. Dios no se ha vuelto más sabio con el tiempo. Él es hoy lo que siempre ha sido toda la eternidad. Mientras nosotros como seres humanos nacemos, crecemos, nos desarrollamos, vamos envejeciendo y finalmente morimos, Dios es una roca inamovible. Arthur Pink llegó a expresar esta frase diciendo: no hay una arruga en la frente de la eternidad. Así expresaba él la existencia de Dios. A nuestro Dios el tiempo no los desgasta. Su poder nunca ha disminuido. Su gloria jamás se desvanece. Y yo quisiera decirle que porque esto es importante, antes de poder sacar algunas aplicaciones de esto. Porque si nuestro Dios pudiera cambiar, entonces Dios no sería digno de confianza. No podríamos confiar en un Dios que da un decreto hoy y mañana va a cambiar de parecer. Imagínense un momento si nuestro Dios, en vez de ser ese Dios inmutable, fuese como nosotros, estuviéramos en inminente peligro. Porque nosotros pudiéramos salvar a alguien hoy y llamarlo a la gracia si nosotros fuéramos Dios y mañana cambiar de parecer porque pecó una sola vez. Nuestro Dios, que es rico en misericordia, que nos ha amado con amor eterno, acorde a Jeremías, nuestro Dios nunca ha cambiado de parecer. Porque en su ser Él no ha cambiado. Entonces, si Dios es así, nosotros podemos más bien entonces descansar. Por eso es que es importante saber que Dios no cambia. Ahora, antes de pasar al segundo punto, ¿cómo podríamos vivir? ¿Cómo podríamos aplicar esto de saber que Dios es inmutable en su esencia? Sabemos que nosotros vivimos en tiempos de incertidumbre. Cuando pierdes un trabajo, por ejemplo, cuando una enfermedad llega a tu vida, cuando una crisis en tu familia llega y tu familia empieza a desmoronarse, tú deberías recordar siempre en esos momentos tan claves que eso está cambiando y va en detrimento, está cayendo, pero Dios no está cambiando. Tú no necesitas preguntar en el medio de esa circunstancia, ¿cómo va a ser Dios mañana? ¿Quién será Dios mañana sabiendo que me está pasando esto hoy? ¿Será que Dios mañana cambia de parecer? No, tú allí en esa circunstancia podrías decir, tengo seguridad porque sé que Dios, a pesar de esto, sigue siendo el mismo. Pero también es algo importante saberlo no solo en términos de nuestra vida diaria, sino en términos de nuestra salvación. Arthur Pink llegó a decir, la mano que comenzó la buena obra de salvación nunca fallará en completarla. Imagínense un momento si nuestra salvación, que fue hecha por la obra de Jesús, completa, perfecta, viniera a depender de nuestras obras externas o de nuestro comportamiento, de nuestra intención cambiante, de nuestra voluntad que se quebrante en medio de cualquier circunstancia. Imagínense eso por un momento. O sea, usted lo hubiesen salvado hoy y en 20 minutos, 10 minutos pierde la salvación. Porque somos así. Por el pecado somos así. Pero nuestro Dios, que no ha cambiado, Él nos va a sostener hasta el final. Él se va a mantener fiel haciendo una obra en nosotros y eso debería darnos descanso, no para hacer holgazanes espirituales,
sino para descansar de que a pesar de nosotros estemos luchando, un día caemos, nos levantamos, Dios nos sigue ayudando a crecer. Ese Dios no ha cambiado. Te salvó un día, te sigue salvando y te llevará hasta el final. Ahora pregúntate, ¿en qué áreas de tu vida has estado buscando estabilidad fuera de la esencia inmutable de Dios? Porque nosotros somos expertos, hermanos, en buscar estabilidad fuera de un Dios que no cambia. Buscamos estabilidad en el dinero que viene y se va. Buscamos estabilidad en la salud, que hoy está bien y mañana nos coloca en aprietos. Buscamos estabilidad en la economía del país, buscamos estabilidad en la política, buscamos estabilidad en nuestros lugares de trabajo. Y todo eso se debilita con el tiempo. Nuestro Dios nunca lo hará. Piénsalo. Pero yo quiero que conozcamos, yo quiero que aparte de conocer que nuestro Dios en su esencia no ha cambiado, yo quiero que veamos ahora en el segundo punto que nuestro Dios en sus atributos que despliega a lo largo de toda la Escritura tampoco ha cambiado. Y ya le voy a explicar a qué me refiero. En este punto no solo podemos entender que Dios en su esencia no cambia, sino que cada uno de las cosas que Él es en su esencia, amor, justicia, santidad, verdad, misericordia, Dios tampoco ha cambiado. Podríamos decir de Dios, como dijo Arthur Pink, esos atributos son semper idem o son siempre los mismos. Y yo quiero que hablemos un poco de estos atributos y veamos cómo en el tiempo, a pesar de nosotros, a pesar de una humanidad caída, a pesar de una creación caída, nuestro Dios ha seguido siendo el mismo y desplegando todo su carácter amoroso y compasivo y de justicia con su creación. El poder de Dios, por ejemplo, nuestro Dios es todopoderoso, amén. ¿Ha cambiado el poder de Dios? ¿Se ha disminuido el poder de Dios? Antes de que los cielos fueran cielos y la tierra fuera tierra, Dios sigue siendo todopoderoso. Y nosotros tenemos que saberlo, que no se ha debilitado ni un poco. Es Satanás, sus propósitos malignos, nuestro pecado, el mundo en contra de su plan, no han debilitado ni 0% a nuestro Dios. Pero no solo lo vemos en el atributo de su omnipotencia. Su sabiduría, por ejemplo, otro atributo importante de Dios. Dios no se ha hecho más sabio con el tiempo. Dios no sabía algo en la eternidad y luego aprendió otra cosa porque alguien vino y le reconvino a Dios y le dijo, Señor, tú deberías hacer tal cosa. ¿Cómo dice la Escritura? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio al Señor para que le fuera recompensado? ¿Quién vino a los pies de Dios y le dijo, Señor, no hagas eso? No, sabemos que el Señor siempre ha sido sabio, su sabiduría es eterna y todo lo que Él se propone y todo lo que Él dice es lo mejor para todos. Otra cosa muy importante, otro atributo de Dios que no ha cambiado, su santidad ha sido y es tan pura como siempre. Dios, si hay algo en lo que podemos descansar, es que Dios nunca se ha contaminado. Nosotros somos una esponja recibimos santidad de Dios por un lado, pero al mismo tiempo a veces recibimos también la putrefacción del mundo. Nuestro Dios no, nuestro Dios nunca se ha manchado con nada y nunca lo hará. Su misericordia. ¿Qué dice la Escritura de su misericordia? Porque su misericordia es para siempre, acorde al Salmo 100. Su justicia tampoco ha cambiado, mis hermanos. El Dios que juzgó el pecado en el Edén, el Dios que juzgó el pecado en el diluvio, es el Dios que va a juzgar el pecado en la venida de Cristo. Algunas personas piensan que Dios, como dice la Escritura, se ha dilatado o se ha tardado en juzgar al mundo. Y el mundo no sabe que eso es un despliegue infinito de gracia y de misericordia de Dios, aguardando a que el mundo se arrepienta y le conozca. Pero la justicia de Dios no ha cambiado. Piensen un momento, si Dios cambiara en sus atributos, el amor que nos tiene eterno podría cambiar. La misericordia que nos tiene un día podría convertirse en un juicio inminente.
La gracia que nos despliega en Cristo podría convertirse un día en un dolor inquebrantable en nuestras almas. Podemos descansar en el Dios que nos promete algo hoy, el mañana, sea para justicia o sea para bendición, Él lo va a cumplir. Amén. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estas verdades de que sus atributos no han cambiado hoy a nuestras vidas? Encontremos primero consuelo en su amor y su misericordia. Pensando en esto, mis hermanos, ¿hemos fallado hoy al Señor? Yo me imagino que sí. Como pecadores, no nos hemos salvado del pecado, yo creo que ni un día. Pero pensemos no en nuestro pecado solamente. Pensemos en el amor de un Dios que no ha cambiado. Él nos dice en su palabra que si nos arrepentimos y venimos con un corazón quebrantado, Él nos va a perdonar. No necesitamos volver a ganar el amor de Dios. Como que decirle a Él, Señor, esta parte de mí no la conocías, perdóname. Yo tengo que recomponer mi amor contigo, perdóname, Señor. Es mi persona que debe crecer en amor hacia Dios, pero Dios no debe acrecentar su amor hacia mí, porque ya, si usted quiere ver ese amor desplegado, vea el Calvario, admírelo y vea el costo para Dios de su amor hacia usted. Y dirá, ¿será que el amor de Dios es como el mío? Que hoy quiero leer su palabra, orar, amarle, estar para Él y mañana no quiero nada con Él. No, nuestro Dios, gracias a Él que Él no es así. Pero también quisiera no solo hablar de su amor y su misericordia en términos de estas aplicaciones, sino pensemos en su justicia, mis hermanos. Nuestro pecado y el pecado del mundo seguirá siendo pecado. Dios no va a cambiar de opinión. Su palabra ha determinado que Él tiene una ley universal, una ley moral que el mundo ha quebrantado y que nosotros, por lo general, incluso estando en Cristo, muchas veces quebrantamos. Debemos entender y ver que Dios es justo y siempre será justo. Eso llama no solo a los que estamos aquí hoy en Cristo al arrepentimiento, sino al que puede estar aquí hoy sin Jesús. Yo te diría, aquí que estás tú sin Cristo, Dios no va a cambiar de parecer contigo. Si no te encuentras en Cristo, escondido en la justicia de Él, el Dios justo que juzgó al mundo en el pasado, el día del juicio te juzgará a ti. Él no va a cambiar. Cada día de la semana nosotros deberíamos analizar cómo cada una de esas cosas de Dios, esos atributos de Él no ha cambiado y cómo podemos vivirlo nosotros cada día. Amén. Pero yo quisiera no solo decirte y dejarte hasta aquí y decirte que Dios no ha cambiado en su esencia o que Dios no ha cambiado en sus atributos, sino yo quisiera decirte en último lugar, en este punto 3, que Dios no ha cambiado en sus propósitos. Y ya te voy a explicar a qué me refiero. Llegando a este tercer punto, nosotros debemos saber que la inmutabilidad de Dios abarca no solamente eso que acabo de decir, sino que también abarca su voluntad, sus decretos y sus promesas. Acorde a Números 23:19 dice eso de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué significa esto? Acorde a este texto, que los propósitos y el consejo de Dios establecidos desde la eternidad no cambian. Dios no necesita, hermanos, entiéndase esto, Dios no necesita hacer ningún tipo de ajustes porque algo probablemente para Él salió mal. Dios no se arrepiente de un plan como lo hacemos nosotros de una decisión. Y quizá alguien podría decir, sí, pero la escritura dice, por ejemplo, usted ha leído el texto en Génesis 6, donde dice que Dios se arrepintió, por ejemplo, de haber hecho al hombre. Y déjeme explicarle un poco esto, porque alguno podría objetar el carácter de Dios con esto y decir, pero ven acá, hermano, Dios sí se arrepintió, dice la escritura misma que Dios se arrepintió. Déjeme decirle que
el autor Arthur Pink explicaba que esto es un lenguaje antropomórfico. Quiere decir un lenguaje que Dios se refiere a nos para que nosotros lo entendamos en términos humanos. ¿Sí me expliqué? Hay cosas que solo están en la voluntad de Dios y en la mente de Dios que nosotros como seres humanos no podríamos entenderla si Dios desplegara toda su mente para nosotros. Entonces Dios déjeme explicárselo de esta manera, Dios debe humillar, Dios debe reducir su lenguaje para que nosotros lo podamos entender a Él. Entonces no es que Dios cambió de parecer y dijo, ay, qué mal que yo hice el ser humano, qué mal que a mí se me ocurrió esta raza de pecadores y ahora cambiaron mis propósitos. No, lo que quiere decir Dios es que nosotros entendiéramos que Dios no se sentía bien en un sentido con el comportamiento de la raza humana. Dios estaba lleno de indignación por el comportamiento de su creación. Y por eso nuestro Dios, entonces, un Dios que estaba desplegando gracia, misericordia, amor, también tuvo que desplegar juicio hacia una raza humana que pecó contra él. En su carácter esencial, en su propósito con la raza humana, Génesis 6, lo que sucedió allí no cambió el propósito de Dios. Eso es lo que quiero que entiendan. No quiere decir que en Génesis 6 se volteó la mesa y Dios cambió de parecer. No, eso siguió el curso de la historia escrita por la mano de Dios. Dice Romanos 11:29, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, o podríamos decir, son sin arrepentimiento. Es decir, que Dios no va a revocar, no revoca su plan para la raza humana escrito por su pluma, sino que no va a revocar tampoco su gracia hacia nosotros. Lo que Él ha decidido, Él lo cumple. Las palabras de Job 23:13 dicen algo como esto. Él es de un solo parecer. Y dice Job, ¿y quién le hará cambiar? La pregunta es retórica. Nosotros sabemos que nadie va a hacer cambiar de parecer a Dios. Ahora, si nosotros vemos que Dios tampoco ha cambiado en su consejo y propósito y voluntad para nosotros, ¿qué podríamos aprender entonces y aplicar de esto para ir cerrando? Deberíamos tener paz entonces en la soberanía y voluntad de Dios. Si los propósitos de Dios, pónganse a pensar un momento, cambiaran, nuestra fe y nuestras oraciones serían un caos. Porque yo estaría orando a un Dios que probablemente me haya mostrado un curso de acción y mañana cambia de parecer. Yo tendría temor de orar a un Dios así y de confiar en un Dios así. Pero nosotros sabemos que Dios no solo trazó un plan para la raza humana, sino que Dios trazó un plan para cada una de nuestras vidas. Más bien nosotros deberíamos orar porque en nuestra vida hay cosas que nosotros no entendemos y que pensamos que quizá en nuestro pecado llegamos a pensar que es Dios que no, quizás se le pasó. A veces nos pasa por la mente. ¿Será que Dios tiene en cuenta mi situación? ¿Será que Dios sabe? No, la Escritura llega a decir incluso que Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A veces nosotros no entendemos por qué Dios está haciendo pasar algo en nuestra vida. Lo que sí debemos saber es que a pesar de yo no entenderlo, eso está bajo la voluntad de Dios y sus propósitos. Eso debería darme paz. Pero también yo quisiera decirte, para ir cerrando, que esto debería darnos seguridad eterna a nosotros como creyentes. Y ya hablo aquí a nivel de nuestra salvación. Nosotros sabemos que esa salvación que Él ha trazado para nosotros desde que Él nos salvó, la ha hecho por un decreto inmutable. Como lo decía el Arturo Arthur Pink, y lo cito, el Dios que puso su amor en nosotros desde la fundación del mundo nunca abandonará a su pueblo redimido. Y nosotros debemos saber esto porque Él se ha propuesto, hermanos, santificar y llevarnos de aquí a la gloria. Y nosotros podemos ver nuestro pecado y nuestras luchas
como una especie de traba o obstáculo en el plan de salvación de Dios, como diciendo que esto no va a permitir que Dios me lleve hasta la patria celestial. Esto no va a permitir esta tentación, esta lucha con el mundo, no va a permitir que mi Dios llegue o se cumpla lo que Él tiene propuesto en mi vida espiritual. No, hermano, nada va a poder impedir que Dios te siga santificando y te lleve de aquí a la patria celestial. Pero ¿qué también nos lleva a reflexionar? Esto de que Dios no ha cambiado su voluntad. Y es que podemos tener una confianza segura en sus promesas. Si Dios no ha cambiado, Él promete algo y lo cumple. Y si Él nos ha prometido grandes bendiciones en su palabra, no solo espirituales, sino también sostenernos en medio de la dificultad financiera, salud, estar con nosotros allí, como dicen, codo a codo, nunca dejarnos, nunca abandonarnos. Pensemos por eso en ese momento. El Dios que dice que te iba a dar fuerza como el águila y te renovará, ¿no te la va a dar cada día? El Dios que dice que es el buen pastor y que te pastorea en su palabra y que cada día está allí contigo, ¿te dejará una sola hora de tu día? No, eso somos nosotros, que quizá si somos esposos prometemos algo a nuestras esposas y de repente cambiamos de parecer. Las esposas le prometen algo al esposo y cambian de parecer. Nosotros como padres cometemos muchas veces el pecado de prometer a nuestros hijos y no damos, pero nuestro Dios no es como nosotros. Entonces tengamos también confianza en sus promesas. Amén. ¿Qué vimos entonces para ir concluyendo y cerrar con una historia bíblica que me encantaría que la tengamos de aprendizaje de cómo Dios es inmutable y cómo vimos esa historia en la Biblia de Abraham? Y vamos a ver lo hermoso que fue Dios allí. Pero quiero hacerle un resumen breve. ¿Qué vimos? Uno, que Dios es inmutable en su esencia. Él ha sido, es y será lo que es para siempre. Número dos, que Dios es inmutable en sus atributos. Su amor, su poder, su justicia, su santidad y su misericordia no cambian y nunca cambiarán. Pero que Dios, el número 3, también es inmutable en sus propósitos, sus promesas, su voluntad. Se cumplen y se cumplirán sin ningún tipo de falla. Amén. Pero a mí me gustaría que aplicáramos o viéramos esto también con una historia bíblica, porque abrimos la clase con una historia bíblica, Jesús en el mar, y me gustaría cerrarlo con una historia bíblica. Y a mí me gustaría recordarle Génesis 22, en ese momento en donde Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac en sacrificio. Vuelvo y le digo, use su imaginación, imagínese por un momento la escena. Abraham, llamado por la Escritura el padre de la fe. Un Abraham que le había pedido a Dios esa bendición de ese hijo, que Dios se lo había prometido. Pero Dios viene y le dice, toma a tu hijo, tu único a quien amas, a Isaac, y ofrécelo en holocausto. ¿Qué hace Abraham? Se levanta temprano, toma a Isaac, 2 criados y la leña, y camina 3 días hacia el monte Moriah. Ahora yo quiero que vayamos pensando la escena para aprender de esta historia cómo vemos la inmutabilidad de Dios en desarrollo en medio de la historia de Abraham e Isaac. En primer lugar, vemos la inmutabilidad de la esencia de Dios. Abraham, como nosotros, seres humanos, él no sabía lo que iba a pasar. Su corazón cambió. Él pasó de la alegría inquebrantable de tener a un hijo a la angustia de perderlo. Sus emociones probablemente fluctuaron. Abraham, en medio incluso de eso, que pudo haberlo tocado profundamente como padre de su hijo único. Mire lo que dijo Abraham en Génesis 22:5. Dijo, nosotros adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham no sabía lo que estaba pasando, lo que iba a pasar. Pero Abraham, ¿cómo podía estar tan seguro de que él volvería?
¿Saben por qué? Porque Abraham conocía a Dios. Abraham conocía que Dios no era mentiroso ni era un Dios contradictorio. Él le había dicho que mediante su descendencia, Dios le había dicho, ve las estrellas, tú puedes contarlas, no, así será tu descendencia. Y Abraham decía, si ese Dios que me prometió eso va a cambiar de parecer hoy, ¿cómo me va a pedir a mi hijo en holocausto? Abraham habrá dicho en su mente, yo sé que ese Dios no cambia. Hay algo que él me va a enseñar con esto y yo tengo seguridad. Yo, mi hijo y mis criados vamos a volver. Algo me va a enseñar Dios. Él tenía esa confianza. Ahora, si Abraham creyó a Dios y vio que Dios no iba a cambiar, yo quiero que veamos también cómo Abraham vio la inmutabilidad de Dios en medio de sus atributos. Y él dijo, o podemos ver que cuando Abraham levanta ese cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor, como recuerdan la escena, lo detiene. Y Abraham ve un carnero enredado en un zarzal. Dios proveyéndose de qué? De un sustituto. Abraham llamó a ese lugar como Jehová Jireh, significando que el Señor proveerá. ¿Qué se pudo ver o qué vio Abraham y vimos nosotros aquí de Dios? Que su amor no cambió. Él se proveyó de cordero. Que su fidelidad no cambió. Él prometió preservar a Isaac. ¿Y cómo iba a permitir el mismo Dios que le dijo a Abraham, conservaré a Isaac, y lo iba a matar de repente? Ese era un Dios que cambió de parecer. No, Abraham fue con la confianza de que ese Dios iba a proveer una salida y no le iba a quitar su único hijo. Él confió en el propósito, en el atributo de Dios, de que su fidelidad no cambia. Dios se proveyó de sacrificio. Y así como Dios se proveyó en ese monte, Dios se proveyó de sacrificio también en el monte Calvario. Vio cómo ese Dios fiel del pasado no cambió incluso en Cristo. Pero cómo vemos al final de la historia de Abraham que Dios no cambia también en su voluntad. ¿Cuál era el propósito de Dios en el principio? ¿Cuál era la voluntad de Dios con todo lo que permitió en la vida de Abraham en ese momento? No era destruir a Isaac, sino probar la fe de Abraham y señalar sobre todo hacia el sacrificio de Jesús. Fíjense cómo Dios le dijo a Abraham, porque yo sé que temes a Dios y no me has rehusado tu hijo, tu único. El propósito de Dios era mostrar que Él mismo se iba a proveer y probar la fe de su siervo Abraham. Se diría de ese Dios en Romanos 8:32, Dios, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El propósito de Dios con la historia de Abraham era mostrarnos que Él mismo, sus atributos y su propósito no iban a cambiar con respecto a la vida de Abraham y con respecto a lo que iba a revelar con su historia a lo largo de la Escritura. Piensa por hoy, mi hermano, que tu Dios en nada ha cambiado y que tú puedes confiar plenamente en lo que Él es y será contigo por siempre. Amén. Acompáñame a orar, por favor.